Esto, las IDFs o las Fuerzas de Defensa Israelí. Lo siento, está Eduardo Verástegui, candidato independiente y productor de la polémica película The Sound of Freedom. Tomo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabía que necesitaba. Yo soy Max Corrales, acompáñenme a ver qué es lo que pasó esta semana en México y el mundo. Se vive una nueva guerra. Por si no bastara con la intervención de Rusia en Ucrania, el fin de semana pasado dio una noticia que le dio la vuelta a todo el mundo. En este caso es el ataque perpetrado por la organización terrorista conocida como Hamas al país de Israel, un país que se vio superado en todos los sentidos, tanto su sistema de inteligencia de defensa en el peor momento de su premier Benjamin Netanyahu, el cual, luego de la masacre que se llevó a cabo en este país, ha declarado la guerra formal a esta organización terrorista y ha dicho que buscará su exterminio, que ya no hay espacio para el diálogo y esto lo hará cueste lo que cueste, a toda costa. Para esto hay que entender que estas dos regiones han estado históricamente en conflicto. No es el primer ataque o el primer conflicto que se lleva a cabo, pero sí uno de los más violentos desde la guerra del Yom Kippur hace ya casi 50 años. Ante esto, las IDFs o las Fuerzas de Defensa Israelí, conforme van recuperando los territorios, se van dando cuenta y van saliendo a la luz las gravísimas y terribles imágenes, así como videos sacados de nuestras peores pesadillas. Pero eso no es lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer acá, para que podamos entender la gravedad de lo que está pasando actualmente en Medio Oriente, es hablar a partir de la cifra. El día más violento para Israel se vivió el pasado martes, en donde en los kibbutz de Sfarad, soldados israelitas dieron en un paradero con 108 cuerpos de personas a las que les arrebató la vida esta organización terrorista. Lo más grave de todo es que de esas 108 personas, de esos 108 cuerpos, 40 eran de bebés, que también fueron lastimosamente ejecutados. Israel contrarrestó este ataque bombardeando muchas de las zonas en la Franja de Gaza en donde aseguran, de acuerdo a su sistema de inteligencia, se ocultan miembros de esta organización terrorista. El saldo luego de esos bombardeos fue de al menos 1.100 personas en 2 días. Ante esto, el grupo terrorista conocido como Hamas contestó diciendo que seguirán quitándole la vida a los civiles israelitas, pues para ellos, y esto es escalofriante, no son civiles, sino son considerados invasores y por ende objetivos militares. Pero ante esta difícil situación tenemos que tener en cuenta una cosa: con la globalización que hay hoy en día, este conflicto no solamente afecta a las partes involucradas, sino también a personas de todo el mundo. Y en este caso el saldo va hasta el momento en 50 personas asesinadas desde que inició este conflicto. 10 son de los Estados Unidos, 12 de Tailandia, 10 de Nepal, 100 de Argentina, 2 ucranianos y franceses, 1 del Reino Unido, Canadá y también de Camboya. Pero no solamente hay vidas que se han perdido, sino también hay vidas que hasta el momento no sabemos qué fue de ellas. Ante esto, la cifra de desaparecidos es de al menos 130 personas, de las cuales 50 son de origen israelí, son 15 argentinos, 11 tailandeses, 8 franceses, 3 personas de Brasil y de Perú, y 2 de México, en ese entonces, de Canadá y de Paraguay y Colombia, además de España. Se sospecha que estos son tomados como rehenes por el grupo Hamas y son puestos en lugares estratégicos, particularmente en edificios en donde se esconden u operan miembros de esta organización terrorista para así persuadir a Israel de que no bombardee estos edificios, pues estarían quitándole la vida también a personas inocentes, no solo de Israel, sino de todas las latitudes. Prácticamente los están usando como escudos humanos. Pero pasando al caso de México, la cosa es diferente y un poco positiva. Un dato rápido. Como siempre, México dando nota. De todos los países que tienen personas involucradas en el conteo de fallecidos o de rehenes, solamente hay 2 que no han condenado lo ocurrido: Lula da Silva en Brasil y Andrés Manuel López Obrador por parte de México. Todos los demás han condenado al grupo terrorista Hamas y le han llamado a las cosas por su nombre: ataques de terrorismo. El presidente López Obrador se esconde detrás de una figura de un supuesto país neutral y pacífico. Claro, cuando les conviene.
Pero con respecto a los mexicanos que estaban en Israel, la cosa parece haberse solucionado de momento, pues ya solo quedan muy pocos mexicanos en Israel, los cuales pues por voluntad propia, puesto que ya tenían familias y una vida hecha en Israel, decidieron quedarse. Para los otros 276 mexicanos que estaban varados en esa parte del mundo, la Secretaría de la Defensa Nacional mandó 2 aviones a su rescate. Estos 2 aviones fueron por ellos el día miércoles y, de acuerdo a las declaraciones de la nueva canciller Alicia Bárcena, hicieron un traslado en 3 partes para abastecerse de combustible. Primero pararon en Turquía, luego en Irlanda y en Canadá, y finalmente el día de ayer por la tarde ya se encuentran estas personas en territorio nacional, a salvo, mientras el infierno en la tierra se sigue desatando del otro lado del mundo. Lamentablemente, les seguiremos informando sobre esto. Esta semana surgió una nueva polémica en torno a los comicios a celebrarse el próximo año, sobre todo por la sucesión presidencial. Recordar que también hay elecciones estatales. Pero en este caso, una de las encuestadoras más confiables en el país, Buendía y Márquez, dio a conocer una encuesta tomando en cuenta lo que podría ser la boleta electoral del año que viene, repito, por la presidencia de la República, en donde los números son bastante curiosos y dan pie para comentar. Con el 4% está Eduardo Verástegui, candidato independiente y productor de la polémica película The Sound of Freedom. Tomó en consideración como candidato del Movimiento Ciudadano a Samuel García, gobernador de Nuevo León, a quien le pone un 7% de las preferencias. Seguido de él se encuentra Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México y la oposición al régimen actual, con el 20%. Y en la punta se encuentra Claudia Sheinbaum con una ventaja del 50%. Claudia Sheinbaum, por supuesto, por parte del partido oficialista. Ante esta encuesta es importante resaltar que muchos coinciden en que, en efecto, esos son los números reales que se manejan hoy en día. Es una encuesta veraz, pero el escenario cambia porque muchas personas dan por sentado que este porcentaje ya es el definitivo, que ese va a ser el resultado final de la elección. Sin embargo, como nos tenemos que acostumbrar en la política mexicana, las cosas tienden a cambiar de un momento a otro, y aunque este sea el resultado actual de hoy, difícilmente va a mantenerse. Pero analicemos la cosa aspirante por aspirante. Del lado de los candidatos independientes ante el Instituto Nacional Electoral se registraron 27 personas en total, 2 mujeres, el resto de ellos varones, de entre los cuales resaltan nombres como el de Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, Hugo Flores Cervantes, expresidente del extinto Partido Encuentro Social, y el mismo Eduardo Verástegui, de quien ya hablamos en el segmento anterior. Ante esto, Verástegui, si bien tiene el 4%, la verdad es que la cosa pinta. Ya entrado el tema de la elección, con aspectos como el voto útil, entre otros factores, ese 4% que es el techo de Verástegui, pinta más a disminuir que hacen. Escenarios completamente distintos si analizamos el caso de Movimiento Ciudadano, el cual, recordemos, a diferencia de las demás coaliciones políticas que van a competir en los comicios del 2024, aún no ha nombrado a su candidato, a diferencia, repito, de Xochitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum, pero ya llegaremos a ellos. Recordar primero el contexto del autodescarte de Luis Donaldo Colosio y también el enfrentamiento que tiene el presidente del partido, Dante Delgado, con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Después de esto, MC centró su atención en el polémico gobernador de Nuevo León, Samuel García, el cual tiene el escenario bastante complicado si consideramos que va a tener que enfrentarse al Congreso de su estado, dominado por el partido del PRI y el partido del PAN, los cuales difícilmente van a darle la licencia. Así que la segunda opción en este escenario para Movimiento Ciudadano es voltear a ver a Marcelo Ebrard, un ex canciller que cada vez se ve más lejos del partido oficialista de Morena, y el cual hizo lo que no había hecho desde que existen estos rumores: corresponder a los guiños hechos por MC y por su presidente Dante Delgado. En el caso de que sea Marcelo Ebrard, que desde ese espacio lo vemos más probable que Samuel García, el candidato del Movimiento Naranja de cara a los comicios del 2024, Marcelo Ebrard, más que ganar, sería posicionar a Movimiento Ciudadano para en los comicios del 2030, es decir, después del sexenio que viene, ahora sí pueda ser considerado un partido fuerte y no un partido débil o un partido del mundo. Para lo que entraría Ebrard es para competir, más que nada, no para ganar, pero eso no quiere decir que no vaya a ser una figura decisiva, puesto que sería él, en caso de que fuera el candidato, el que diera el último golpe sobre la mesa, declinando en favor de una o de otra de las fronteras. En el caso de Xochitl Gálvez, a Xochitl la debilita, quitándole el voto opositor a Andrés Manuel López Obrador, así como el de aquel
que aquellas personas más bien que votaron por AMLO pero que se decepcionaron, más no volverían a votar nunca ni por el PRI ni por el PAN. Mientras que por el lado de Claudia Sheinbaum, a ella también podría restarle puntos, a diferencia de lo que muchos consideran, sobre todo si partimos desde el análisis de que Marcelo Ebrard cuenta con legisladores propios, además de aquellas personas dentro de Morena que, repito, están decepcionados también de la actual administración. Pero en el caso de las favoritas, arrancamos primero con el segundo lugar, que es Xóchitl Gálvez, la cual, desde el punto de vista de la ciudadanía, su candidatura parece estancada, luego del abandono, o el supuesto abandono, eso es lo que se percibe, por las dirigencias de los partidos políticos del PRI, del PAN y del PRD. Xóchitl Gálvez le ha apostado al voto ciudadano. Sin embargo, debe entender rápidamente que debe de evolucionar su discurso. No basta solo con las contestaciones domingueras y las frasecitas o dicharachos cuando la atacan desde la presidencia de la República. Tiene que empezar a mostrar documentos, evidencias acerca de que lo que dice lo puede respaldar en algo para. Xóchitl Gálvez de igual manera tiene que entender que es una candidata competitiva, pues le han bastado 3 meses para quedarse a unos puntos, es decir, en el segundo lugar con respecto a Claudia Sheinbaum, pero eso no es suficiente. Y le guste o no a ella o a la gente en general, va a tener que encontrar ese equilibrio entre el voto ciudadano y entre los partidos políticos que la están postulando. A favor de ella podría decirse que tiene tiempo, pues en este pequeño lapso ya ha logrado posicionarse, repito, en el segundo lugar y le quedan 8 meses para intentar alcanzar a Claudia Sheinbaum. De la puntera Claudia Sheinbaum, todo apunta a que el voto duro de López Obradorato es de unos 30 millones de votos. Esto sí consideramos que, de acuerdo a las propias cifras del gobierno, al menos 25 millones de mexicanas o mexicanos están adscritos a uno de los programas sociales de la Cuarta Transformación. Los otros 5 millones son burócratas, gente que trabaja y percibe su sueldo por parte del gobierno. Pero hay algo que no están tomando en consideración. Esos 30 millones de personas que reciben dinero por parte del gobierno no necesariamente van a votar por él. Y casos ha habido muchos en el pasado en donde la gente recibe dinero, pero eso no quiere decir que esté conforme con la administración actual, así que no hay por qué asegurarlos. El otro problema para Claudia Sheinbaum es que parece ser que inició la campaña en su techo, puesto que desde hace meses, si bien no baja en las encuestas, tampoco sube. Esto quiere decir que va a estancarse tarde o temprano. Lo que más le convendría a la candidata del oficialismo es nadar de muertito, igual que lo hizo en el proceso de selección interna de las corcholatas, en donde sin despeinarse le ganó sin ningún tipo de duda a todos los demás aspirantes. El cómo lo podemos debatir en el video de Marcelo Ebrard que publicamos hace una semana. Vayan a verlo, pero en este caso la cosa es diferente. Si ella empieza a sentir que Ebrard, que Xóchitl o que Samuel Verástegui, honestamente no creemos, se le empiezan a acercar, va a tener que hacer uso de las viejas mañas del PRI adoptadas recientemente por Morena, y eso la vuelve una candidata débil si consideramos que la pueden exponer ante el ojo público. Lo que sí es un hecho, ya en resumen, es que si Marcelo Ebrard logra colarse a la lista de la boleta electoral del año que viene, esta sería una elección de 3 partes. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Marcelo Ebrard son los candidatos por los que apostamos dentro de este espacio. ¿Cuáles son los suyos? ¿Por cuál votaría? Lamentable que esto suceda. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental. Esta es la postal que refleja a la perfección el pacto de impunidad que tiene este gobierno con lo peor de nuestras Fuerzas Armadas. Lo que usted acaba de escuchar es al presidente Andrés Manuel López Obrador cómo se expresaba del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda, o como le conocían, el Padrín. Un exsecretario que fue detenido en el 2020 en los Estados Unidos, acusado por este país por 3 delitos bastante graves: nexos con el crimen organizado, lavado de dinero y también tráfico de drogas. Sin embargo, también está ligado en México al caso Ayotzinapa. Y no obstante todo esto, el día de ayer recibió de las manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la medalla bicentenario del Heroico Colegio Militar, una medalla que es uno de los más prestigiosos premios a los que aspira
un militar en el país. El presidente López Obrador, un día después de esta celebración, cuando fue cuestionado en la mañanera del pasado miércoles acerca de esta entrega de la medalla a Salvador Cienfuegos, respondió defendiendo al exsecretario de la Defensa Nacional, diciendo en primera que no hay ningún atisbo de evidencia que lo involucre con el caso Ayotzinapa, y segundo, que si él regresó a México fue porque los Estados Unidos no encontraron pruebas determinantes que lo implicaran en los delitos que le estaban imputando. Vaya, llegó a decir hasta que la DEA le había fabricado esos delitos. Andrés Manuel López Obrador, que por años marchó en contra de la militarización en el país y de los malos militares. Sin embargo, eso no es lo que sucedió realmente. Lo que sucedió es que el presidente López Obrador negoció con el entonces presidente de los Estados Unidos el que trajera a Salvador Cienfuegos a México, prometiendo que la Fiscalía General de la República lo iba a investigar y a procesar adecuadamente. Este presidente era Donald Trump, quien después de lo ocurrido en ese entonces afirmó que sí había pruebas suficientes contra Cienfuegos, pero sentía que al ser un militar del más alto rango para México, dañaría la relación entre estos dos países. Así que, confiado en la palabra del presidente López Obrador, decidió regresar a Cienfuegos a México, aceptando e imaginando que en México la fiscalía lo investigaría y también lo encarcelaría. Nadie le avisó a Donald Trump que en México el crimen no para. Y la Fiscalía General de la República, un documento, una investigación que le tomó casi 4 años elaborar a la DEA, la resolvió en 2 meses, decretó que Cienfuegos era inocente y lo puso en libertad. ¿Qué tanto le sabrá Salvador Cienfuegos a este gobierno para recibir tal trato por parte de López Obrador? Para esto nada más hay que ver la cara del presidente de la República en el evento entregando la medalla todo serio, todo desencajado. Ni hablar de qué cara pusieron los seguidores de López Obrador, como el propio Gerardo Fernández Noroña, quien, al igual que muchas otras personas, que muchos otros obradoristas que hoy siguen en pie de lucha con el actual presidente, el tabasqueño, marcharon durante años, hombro con AMLO, repito, en contra de la militarización y de los malos militares. ¿Qué cara habrán puesto? Pero esta no fue la única polémica que se vivió en este festejo, que no es cualquier festejo, puesto que se llevó a cabo para conmemorar los 200 años de la fundación del heroico Colegio Militar. Y la polémica es que López Obrador invitó de nueva cuenta a las comitivas militares, tanto de Cuba como de Nicaragua, como de Venezuela y como de Rusia, en lo que es ya prácticamente una provocación en contra de quienes critican su relación con estas dictaduras o la invasión de Rusia a Ucrania. Este es López Obrador de cuerpo entero. Ese es el presidente. Momento, me despido a nombre de todo mi equipo de trabajo, Max Urrales, Fernando Corrales, Isaac Ortega. Les agradecemos que nos den like, comenten, suscriban y compartan para llegar a más personas que, como ustedes, no pidieron nuestra opinión porque lo sabían que la necesitaban. Nos vemos el lunes.